Hola, soy Jorge Vargas y los quiero invitar al programa Reino Fútbol. Jugador nacional, defensor chileno, radicado en Italia hace mucho tiempo, tiene una cantidad de historias notables que queremos compartir acá en Reino Fútbol. El señor Jorge Vargas. Bienvenido. Jorge, muchas gracias por estar acá. Te pasaste. Muchas gracias a usted por la invitación y cuando se habla de fútbol, feliz de participar. Vamos a hablar de fútbol con Jorge Vargas. Y recuerden, ustedes pueden compartir esta conversación y todas las conversaciones que hacemos acá en Minuto 90 en Reino Fútbol a través de nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse, hay varias sorpresas, hay varias novedades, hay varios premios que además vamos a ir entregando a través de nuestro canal de YouTube. Tienen que suscribirse, obviamente, para participar en aquello y compartir, por ejemplo, la conversación que arrancamos ahora. Jorge Vargas, decir Jorge Potencia Vargas, al tiro. Es bueno el apodo Potencia, ¿no? Tuve suerte que me pusieron un buen apodo. No sé, sinceramente, quién fue el que lo ideó, pero me ha ayudado un poco también en mi carrera política. Es verdad, el mito que dicen algunos amigos tuyos que tú te bautizaste a ti mismo como Potencia Vargas. Sí, me lo dice siempre Dante Poli con el Seba Rosenthal, que me autodenominé Potencia Vargas, pero como sé que le gusta la broma, nos conocemos de los 16 años que jugamos juntos, creo que lo dicen por ese lado, pero no me recuerdo yo haberme puesto Potencia. Tú apareciste en Católica muy joven, jugando en Católica. Me recuerdo que jugaste en la defensa, jugaste prácticamente en todos los puestos en la defensa. Jugaste de lateral derecho, de central derecho, el central en línea de 3. ¿Pero cómo fueron tus orígenes? ¿Eras central siempre? No, en el Instituto Nacional jugaba de centro delantero. Y me fui a probar a Católica un par de veces de centro delantero y siempre me decían que me fuera para la casa. Y después fui de nuevo a probarme de centro delantero y Héctor Pinto el año 92. De inmediato me vio y me puso de central. Y ahí empecé a jugar de central, pero nunca en mi vida había jugado de central. Recuerdo que una vez por falta de un jugador en una gira por el colegio en Argentina, en Mendoza, el profe Chávez, Marcelo Chávez, me puso de central, pero fue un tema de emergencia. Pero sabía un poco el puesto, me gustaba observar los diferentes jugadores que utilizaban esa posición y Héctor Pinto, el profe Pinto, tuvo una visión y me puso en esa posición. Jorge, ¿qué tan relevante para ti fue el Instituto Nacional? Porque siempre lo menciona tu paso ahí. Bueno, yo creo que estaba ligado al deporte, el colegio siempre ligado al deporte, siempre compitiendo a nivel nacional en toda la rama deportiva, el compañerismo. Creo que eso fue fundamental también para mi progreso en el fútbol, de siempre respetar a los compañeros, de tratar de ayudar a los más débiles, de tratar de hacer cohesión, de hacer grupo, que al final eso es lo que logra un equipo y obtiene grandes resultados. Creo que la formación y la lealtad hacia el compañero, creo que eso me ayudó muchísimo. Es súper importante, estamos hablando de uno de los colegios más tradicionales de este país y que tiene que ver también con la educación pública que se entrega en el instituto y de todo tipo de estudiantes. No, conozco mil compañeros y de diferentes clases sociales y la mayoría tuvo siempre buena relación y nunca hubo una posibilidad de que alguien menospreciara porque tenía menos recursos un compañero. Creo que era todo al contrario. Los que tenían menos recursos quizás eran mucho más afectuosos con la gente que venía de un estrato social mucho más alto. Y eso se había reflejado después de tantos años que todavía se juntan, todavía hay relaciones. La mayoría viven en el extranjero, en Australia, en Noruega, en Sudáfrica, y cuando vuelven a Chile se juntan y lo pasan en el escuela. Entonces eso también habla de la formación y del crecimiento cuando éramos alumnos del colegio. ¿Eso te ayudó como en tu carrera profesional, esa visión? Yo creo que sí, porque como te decía anteriormente, la lealtad, el respaldo, el compañerismo lo viví en Chile. Más que nada, en afuera es un poco más duro, un poco más crudo el ambiente del fútbol. Cada uno piensa por sí solo, es difícil hacer amistades.
pero también te ayuda cuando eres capitán afuera y tienes que dar un poco el orden y tratar de ayudar a los que van un poco atrasados en todo ámbito. Entonces eso también influyó en manera positiva para que yo creciera como persona. Cuando te suben al primer equipo de la Católica, estamos hablando de un Jorge Vargas muy joven, ¿no? 16, 17, por ahí, ¿no? ¿Cómo fue tu subida al primer equipo? ¿Cómo fue tu debut en primera división? ¿Te acordáis? Bueno, cuando llegué a Católica en 92 salimos campeón nacional y siempre faltaba un central, que había alguien lesionado, y Ignacio Prieto me subía a entrenar con el plantel. Generalmente nos alternábamos yo con Dante Poli, había una buena elección ahí. Y después en 93 derechamente nos sube a mí Sebastián Rosenthal y Mario Salinas al primer equipo. Y ahí debuté en Copa de Chile jugando contra Antofagasta, que tenía un equipazo en ese periodo. Jugaba, Marco Cornés al arco, Umaña atrás, Horacio Rivas, Mario Benner, Vallejos, Omar Gómez. Y nos tocó jugar en San Carlos de Apoquindo un partido de Copa Chile y ahí debutamos, y la mayoría de jóvenes, y empatamos 3-3. Y ahí me di cuenta que también nos faltaba algo físico para poder competir con gente adulta. Y quizá de ahí se me vino un poco a la mente de tratar de entrenar mucho más y hacer gimnasio también, que en ese tiempo no se hacía mucho gimnasio. Yo me acuerdo de esa época en que se hablaba de que efectivamente, aparte del entrenamiento, lo decían tus compañeros más grandes, tú te quedabas y hacías entrenamientos aparte, como para crecer físicamente. ¿Eso lo tenías muy, muy claro? ¿Sabías que necesitabas eso para pelear más arriba? Si quería jugar de central, yo creo que me sirvió. Porque, como decías tú también anteriormente, yo jugaba en diferentes posiciones. Faltaba un volante de contención, jugaba de contención. Faltaba un lateral izquierdo, jugaba lateral izquierdo. Entonces aprendí a jugar en todas las posiciones, pero sabía que mi real ubicación era defensa central, y ahí me di cuenta que físicamente era muy débil para poder jugar de central con gente adulta. Y como tenía tiempo, porque ya estaba terminando el colegio Instituto Nacional, me quedaba siempre en las tardes a entrenar o corriendo o haciendo pesas en el gimnasio. ¿Tenías algún ídolo, un jugador que tú miraras como referencia, ya sea desde chico o ya incluso en tus primeros años como profesional? Bueno, yo recuerdo partidos de Mario Soto, de Don Elías, que ya tenía una cierta edad, pero después crecí viendo a Astengo, a Hugo González. Fueron los que más me impresionaron, y después con el tiempo compañero Sergio Fabián Vázquez, también observaba también mucho a Rogelio Delgado en ese tiempo, a Ronald también. Tuve la posibilidad de estar en la selección con él y ver la calidad que tenía también. Y afuera mi ídolo siempre fue Franco Varese. Crack, puros crack, zagueros centrales, todos crack. Estamos haciendo Reino Fútbol junto a Jorge Potencia Vargas. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Llega ahí la notificación inmediatamente cuando estamos con todas estas conversaciones acá en Reino Fútbol y el resto de los productos que tenemos en Minuto 90. Justo fuera de cámara me decía Jorge que no tiene camisetas guardadas de los equipos donde jugó. Prácticamente no tiene, no es de estos jugadores que tienen coleccionistas, pero nosotros sí tenemos algunas fotografías como para ver tu repaso, porque después, acá está foto de la época de Católica, un joven ahí, Potencia Vargas, no estaba muy lleno el estadio ese día, sí, ¿eh? Bueno, lamentablemente en la foto. Pero, ¿cómo definís tus años en la Católica? Creo que fue, mis inicios ahí. Me hubiera gustado quedarme un poco más, pero tuve la oportunidad de irme rápidamente a Italia y a primera división, que era casi imposible que un central fuera directamente a jugar en Serie A, porque era el torneo más importante a nivel europeo del fútbol. Y apenas tuve la oportunidad, me fui. Me sentía preparado para poder dar el salto a Europa, y tuve la suerte también de quedarme muchos años, así que. Pero siendo de Católica, hincha, y haberme formado en Católica, tengo grandes recuerdos. Oye, mantuviste el look de Candado siempre, ¿eh? Los jugadores son buenos para cambiar de look, ¿no? No, es que yo estaba obligado porque en ese tiempo tenía un problema de acné. ¿Ya? Y fui al dermatólogo y me dijo que no me podía afeitar. Y después me dejé la barba, y al final después la dejé y nunca la saqué. Después la acomodamos un poquito, pero al final tratamos de mantener siempre el mismo look, porque me tendría que afeitar
cada día por medio. Oye, estuviste en Italia, lo dijiste. Hay varios equipos en Italia. Esta es la Reggina, ¿no? Sí. Que es un equipo muy especial para ti, ¿no? Una institución bien especial. El problema es que, o sea, lo positivo de la Reggina es que yo llegué cuando la Reggina nunca en la historia ha estado en primera división. Claro. Y un equipo del sur es como que Arica o Puerto Montt o Punta Arenas tuviese un equipo, pudiera competir con Colo-Colo, la U y Católica. Claro, un equipo de los extremos. Claro. Entonces era una revolución, el sur es mucho más pobre que el norte, entonces cada partido para nosotros era una final y el público ama el fútbol, es una locura vivir ahí, estar compitiendo, salir a comer, tratar de pasar un tiempo fuera. Son lugares que, o sea, hay ciudades que quedan muy lejos unas de otras, entonces no hay mucho donde divertirse y tampoco, si las cosas van mal, uno no puede salir, y si las cosas van bien, tampoco puede salir. Entonces tiene un extremo de locura de la ciudad y del sur de Italia. Estaba ahí en la foto anterior con Rivaldo, ¿no? Sí. Marcando Rivaldo. De los delanteros te tocó marcar delantero bravo. En todo el año de Italia, era la época en que en Italia llegaban, hoy día están a Bremen y qué sé yo, pero en ese tiempo los mejores delanteros jugaban en Italia. Sí, todos los equipos tenían delanteros de envergadura mundial. Recuerdo Bologna, Signori con Kenneth Anderson. En la Juve jugaba Trezeguet, Del Piero. En el Milan jugaba Shevchenko. En el equipo tipo Atalanta jugaba Maniero. O sea, todos los equipos tenían delanteros de nivel. La Roma ni hablar. Jugaba Totti Montella del Vecchio. La Lazio jugaba Vieri, Salas, Crespo. O sea, en todos los equipos tenían equipos. O sea, en Cagliari jugaba en Bomá, Fabián O'Neill, jugaba Lulú Olivera. En la Fiorentina jugaba Nuno Gómez con Rui Costa y Batistuta. ¿Cómo? De todo eso que nos metes es una bestia, ¿no? Mientras vamos a mostrar imágenes ahora del Empoli también, otro equipo súper importante para ti. ¿Cuál es el delantero más complicado de marcar? Yo el que sufrí, yo creo que todavía lo sigo sufriendo, Ronaldo, el fenómeno. Porque tuve la oportunidad de jugar algunos amistosos con él cuando éramos sub-20, antes que fuéramos al Mundial. Y después lo vi en Italia ya formado, que venía del PSV, del Barcelona, estaba en el Inter, y era inmarcable. Una fuerza, una potencia, una velocidad, una técnica. Y tenía todo, uno se trataba de seguir el paso de él y se iba. Y tenía fuerza en los brazos, era complicado. Lo padecía de estadio, o sea, no lo he olvidado como delantero. Pero ahí, mira, ahí estáis con Kaká, ¿no? Ahí estoy con Kaká, sí. Bueno, volante, pero un jugador maravilloso. Patinado en la y en ese tiempo jugó la final de Champions. Ese año ganó el Milan la final al Liverpool en Grecia. Y estaba en su mejor momento ahí porque había hecho un par de goles al Manchester United de contragolpe. Sí. Y fue la misma jugada, pero me alcancé a barrer y se la punteé un poquito. Pero jugadorazo. Oye, hay una historia, vamos a seguir viendo además imágenes de Jorge Vargas en diferentes equipos. Hay una historia buena tuya con Adriano, un partido que haya chocar con Adriano. ¿Cómo fue? Werder, el Arsenal. Ahí cuando se inauguró el estadio de Salzburgo. El Salzburgo, también fuiste campeón en Salzburgo, ¿no? Sí, fuimos campeón ahí. Es el Arsenal que se inauguró el estadio y jugamos un amistoso con ellos y le ganamos 1-0. Y ahí jugaba Van Persie, tenían buen equipo, Rosicky, Ljungberg. Jugaste con puros cracks nomás. ¿Cómo fue el choque con Adriano? Hay una jugada en que se van a chocar. Es que yo venía saliendo de una lesión y había hecho demasiadas pesas. Mucho trabajo de gimnasio. Y justo hay una pelota por el costado de dividida y ahí dije, o reboto o lo saco. Y por suerte le entré bien por abajo, porque siendo más bajo que él, le entré por abajo y lo desequilibré y se cayó. Entonces después todos mis compañeros me molestaban que era más fuerte que Adriano, pero era imposible. Era una montaña. Lo agarraste bien. Tuve suerte que lo descoloqué un poquito en la posición. Oye, se juega con mucha intensidad en Italia, pero también intensidad con mucha fuerza y también se pega y todo eso, ¿no? ¿Cómo es para un defensor estar en Italia? Es como hacer un magíster así todos los tiempos, ¿no? Toda la semana.
Sí, los técnicos recalcan mucho el tema de cómo juega Marruecos. Ujú. Igual como Marruecos. Ya. Todos detrás de la línea de la pelota, Sí. todos participan en la recuperación, se cierran los espacios, tratan que las segundas pelotas las tomen los mediocampistas. Las pelotas detenidas son importantísimas, casi más que un penal a favor. Entonces le dan mucho énfasis en el tema defensivo y del compañerismo a recuperar el balón. El 9 no se queda botado, no es que el 7 se queda por allá y recuperan solamente 7 o 8. O sea, están todos los jugadores detrás de la recuperación y por eso se hace muy difícil también hacer goles. Ahora ha cambiado mucho más el fútbol en Italia porque todos los equipos tratan de jugar un poco desde atrás y por eso también algunos ex técnicos como Capello o Arrigo Sacchi se vuelven locos porque dicen que ellos no son españoles, son italianos. Claro, hacen esa distinción, ¿no? Hacen esa igual distinción. defienden esa identidad de juego. Hacen porque últimamente a Italia le ha ido mal Sí. en resultado. Entonces ellos defienden mucho esa identidad de jugar como Italia y no jugar como España. Tú vives en Italia, ¿no? Estás radicado en Italia, hiciste buena parte de tu carrera, te iniciaste además como entrenador, que vamos a ir para allá también. ¿Cómo es para Italia quedar fuera de todos mundiales? Ahora van a repechaje, o sea, ¿cómo es para Italia quedar fuera de mundiales? O sea, yo siempre defiendo a Chile, ¿no? Sí, po. Siendo chileno, pero allá es siempre la pelea con la gente de fútbol italiana que yo le digo, nosotros hemos estado 3 mundiales fuera, pero usted ha estado 2, pero para ustedes es como si fueran 10. Porque Italia, campeón del mundo, no puede quedar fuera de un mundial. Y sobre todo porque los grupos de ellos son ridículos. Juegan con Macedonia, con Bulgaria, juegan con Moldavia, juegan con equipos que no existen en el planeta del fútbol. Y a ellos les ha costado mucho por el tema que todavía no pueden lograr una identidad. Con Gattuso yo creo que lo pueden lograr, de mucho correr, de mucho presionar, pero también defensivamente no lo han hecho muy bien porque les falta como se dice, el fuera de clase en diferentes situaciones, tanto ofensivamente como defensivamente. Hablo más o menos como la sub-20 de Chile. ¿Cómo fue para ti o qué sensación quedaste tú de tu paso por la selección? Tuviste pasadas importantes, pero también tuvo un periodo complicado. Ustedes le pusieron el pecho a las balas en un momento en que había que ponerle el pecho a las balas a la selección. Bueno, no terminamos últimos como ahora, tan últimos como ahora, pero había un tema de desorganización, había un tema de mucha desorganización, un cambio de rumbo, de mando de jugadores que habían conseguido el Mundial de Francia del 98, que tenían su edad, que quizás no podían competir 4 años otras eliminatorias, pero también había un tema de desorganización a nivel dirigencial. Siempre lo he dicho, había un problema con los pasajes para viajar, generalmente algunos nos tuvimos que pagar nosotros para poder llegar y jugar. Todavía estamos esperando el reembolso. Todavía se espera el reembolso, pero era parte del momento que estaba viviendo el fútbol chileno y la mayoría que quería estar en la selección o que se comprometía con la selección venía sin poner un pero, venía porque quería mejorar el tema futbolístico y al final se vio reflejado que la mayoría después volvió a la selección y lo hizo bastante bien. ¿Cuál fue el mejor compañero que tuviste, Jorge? Que jugara en tu equipo, no en contra. Tú decías, este es crack. Mientras vemos imágenes tuyas. ¿Como jugador? Sí. Mientras vemos imágenes tuyas en la selección, capitaneando la selección también. Sí, un par de partidos, bastantes partidos. Fui capitán un rato. Sí. Hasta que hubo un par de problemas ahí con algunos, pero en general fui varios partidos capitán. Yo creo que los mejores compañeros que me tocó compartir en la cancha fue Pirlo, la Regina, y Totò Di Natale en el Empoli. Lucarelli también fue goleador del campeonato italiano, fue compañero mío en Livorno. En Austria también tuve buenos compañeros, que la mayoría era seleccionado. Me recuerdo Thomas Linke, el central del Bayern, que hacíamos pareja defensiva. Nico Kovac, que ya tenía su edad, que ahora entrena al Dortmund, también jugaba bien, pero yo creo que Totò Di Natale y Pirlo y Linke, porque Linke era una bestia. Rápido, potente, le pegaba todo. Pero aparte se veía que era la clase, se veía que era alemán porque era una bestia. Tenía así un gemelo. Entonces saltaba como si nada, derecho, izquierdo. Cuando había que entrar, entraba. Y bueno, fue campeón con el Bayern Múnich de Champions, fue seleccionado alemán en muchos partidos. Un gran defensor. ¿Cómo andaría con VAR, Jorge Vargas? ¿Con el VAR?
¿Cómo hubiera andado Jorge Vargas? Pasaría descalificado, yo creo. Yo creo que una buena cantidad de partidos en el año a lo mejor podría estar fuera. Pero también me podría haber servido para mejorar a lo mejor en ciertos aspectos. Pero a mí no me expulsaron mucho. ¿Eh? No tanto. Tuve pocas expulsiones en mi fuerte carrera. sí, pero no te expulsaban tanto. Sí, entraba fuerte, pero tuve pocas expulsiones. En Italia habré tenido 1 o 2. En Austria 1. Acá en Chile 2 o 3. O sea, para tener una carrera siempre de defensor. De defensa. De defensa fueron muy pocas. No Oye. como Montero, como Pablito. Ese lo expulsaban día por medio. Pues. Hasta el entrenamiento lo echaban. Tiene el récord de expulsión en Italia, 11. Como defensor central. Como Gary, ¿no? Gary por acá anda por las mismas. Sí, no. Gary un crack. No ha seguido la estadística. Oye, Jorge, el Jorge Vargas, entrenador, te quiero preguntar por tu vínculo con Donadoni, ¿no? Que lo tuviste de entrenador, pero además después tú fuiste asistente, fuiste ayudante de Roberto Donadoni, o trabajaste con él. Sí, me llamó la atención cuando me llamó a trabajar con él. Siempre, en cada torneo que yo iba, él le decía, mister, voy a ver este torneo, si necesita algo, usted me avisa. Y yo iba a europeos, sub-20, sub-17, sudamericanos, y siempre andaba viendo partidos. Y siempre me decía, tú mándame el equipo, 2 equipos ideales. Dame los nombres y los equipos donde juegan los jugadores. Yo siempre lo hacía, se lo enviaba. Y después estaba en Italia, en verano, y me dice que le haga un equipo a un análisis del Suning, un equipo chino, donde después se fue Rafa Benítez. Uh-huh. Y estuve todo ese fin de semana viendo el partido de la Liga China, que era para morirse. Y los partidos los daban a horario totalmente distinto. Claro. Entonces había que grabar, descargar. Le hice en 2 días el trabajo que se hace generalmente en 4 o 5 días. Porque también quería estadística, minutos, los jugadores jóvenes, los jugadores más antiguos, los extranjeros. Entonces era Bueno, los analistas deben saber y los técnicos también. ¿A qué me refiero? Y se lo envío. Y pasan como 3 días. Me llama, me dice, Jorge, el pasaporte está ok. Yo le dije, sí, el pasaporte está ok. Me dijo, ya, mañana partimos. Yo le dije, vamos al Suning. Me dice, no, vamos a Shenzhen. Digo, pero Shenzhen yo no lo conozco, ¿viste? Le digo. Y me dice, no, pero no importa, ahí lo hacemos allá. Y ahí nos firmó por el Suning, firmó por el Shenzhen, y después en el Suning fue Rafa Benítez, que fue Rondón, sí. fue Hamsik. Pero fuiste de un día para otro a China. Sí, del miércoles hacia el jueves. Y yo a China, y no se entendía nada. Y llegamos a Hong Kong y había que pasar la frontera, como 5 horas la frontera. Porque aunque sea China ahora, pero todavía estaba un poco ligada a Inglaterra. Sí, claro, todavía Gran Bretaña. Entonces no entendíamos nada. ¿Por qué nos tienen retenidos si es China? Hong Kong es China, ¿y por qué no? No, nos revisaban hasta la planta de los pies. Si llevábamos cosas nos hacían sacar los calcetines, si llevábamos cosas en los zapatos o los calcetines. Y llegamos a Shenzhen y la ciudad, por suerte, era una ciudad maravillosa. Y nos fue bien, pero yo pensé que nos podía ir mejor. Yo creo que nos equivocamos, o sea, no nos equivocamos porque hablo en los refuerzos. Yo creo que llevamos refuerzos de muy bajo nivel. Y los otros equipos tenían, Talisca, mejor equipo, mejor plantel. Y bueno, y el equipo de Canavaro tenía todos los seleccionados chinos. Y el dueño de la liga era el presidente del Guangzhou, que quebró ahora. Pero nosotros nos equivocamos en los refuerzos, porque llevamos un noruego y habían 40 grados de calor. Es como jugar en Miami. Ese es el clima. No hay invierno. Se derritió el flaco. Entonces había que llegar a brasileros o africanos. Esa era la lógica. Y llevamos noruego. Estaba más blanco que la mesa. No, Oye, ¿es verdad que Donadoni, una vez como entrenador, no te dejó venir para Navidad a Chile? O sea, nunca me había pasado que yo no hubiera venido a Navidad, Año Nuevo. Porque siempre todos los equipos nos daban 12 días y que prácticamente uno partía el 1 de enero y llegaba el 2 allá y se jugaba el 4 o el 6. Uno se tenía que entrenar, te dan un plan, una pauta. Y esa vez yo le digo, me voy mañana. Me dice, pero te acabaste de llegar. Yo le dije, sí, pero estaba en la selección, estaba concentrado, no estaba con mi familia. Y me dice, que venga tu familia.
con mi papá y mi mamá. Y yo le digo, no, porque acá hace frío. Allá es verano. Le digo, no. Le digo, yo voy para allá. Y me dice, mira, yo te doy permiso, porque por reglamento tienes permiso, pero yo no iría. Si quieres subir de categoría, no, yo no iría. Te mató, po. Me mató. Te mató, po. Toda la noche pensando, voy. Y me quedé. Y el 25 de diciembre hacemos tenis fútbol. Yo le digo, mister, pero usted me trajo, o sea, me dijo que me quedara. No, dijo, yo no te dije que te quedaras. Tú te quedaste, pero yo te dije que era lo mejor que te quedaras. Me hicimos tenis fútbol. Me dijo, pero ¿cómo vamos a hacer? Mira cómo están tus compañeros. Yo le digo, ¿cómo están? ¿No durmieron? ¿Están trasnochados? Yo le digo, pero no es culpa mía, le digo yo. Bueno, me dice, pero hiciste bien en descansar y en quedarte acá. Año nuevo, la misma historia. Así que al final me quedé una sola vez y no me quedé nunca más. Porque, o sea, él lo decía con una lógica como para dar el ejemplo. Te estaba marcando igual un poco. Estabas viendo que sí ahí en el fondo. Y yo creo también por eso después con el tiempo me llevo a trabajar con él. Sí. Jorge, como ya el Jorge Vargas entrenador, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de esta selección chilena? Te lo pregunto desde dos puntos de vista, del que termina último en clasificatoria y el de los jugadores jóvenes, que independiente de cómo les haya ido en sub-20, hay que sacar los jugadores más o menos de ese lugar, ¿no? ¿Cómo ves futuro selección, recambio, futuro entrenador de la selección chilena? Yo creo que hay que esperar el Mundial de sub-17 para tener un mundo más amplio de la cantidad de jugadores que podrían servir en el futuro al recambio. Creo que ese mundial va a ser muy importante para todo el fútbol chileno. Creo que el recambio está viniendo, pero está viniendo muy lento. Y está viniendo muy lento porque las reglas que están en el fútbol chileno son muy antiguas y no le dan importancia al fútbol joven. O sea, yo no entiendo todavía que los presidentes, el otro día lo dije, todavía piensan que el fútbol joven es un cacho. Pero el fútbol joven es la fortuna de todos los equipos de fútbol mundial. Y mientras ellos no se den cuenta de ese aspecto, el fútbol chileno va a estar siempre en el fondo de la tabla de posiciones quizás de la Liga Sudamericana. Se requiere un cambio, se requiere que los jugadores jóvenes, los técnicos, se atrevan a tirarlos dentro, no por la regla sub-21 que lo tengan que colocar sí o sí. El campeonato de cadetes también de la inferior es muy malo, es poco productivo y poco competitivo. Y me doy cuenta que por qué en México Mora, 16, 17 años, juega titular. Y acá yo pienso, porque he visto muchos partidos de fútbol joven, yo pienso que muchos jugadores de 18, 19 años podrían jugar. No sé si podrían llegar a jugar como San Pedri, un ejemplo, pero podrían jugar. Y cada vez más, teniendo más confianza, porque al jugador joven le falta solo confianza, va a mejorar todo el fútbol y toda la liga a nivel chileno. Pero tienen que cambiar la regla. Y los técnicos tienen que tratar de colocar a los jóvenes. ¿Qué técnico te gustaría o piensas tú que podría tomar una selección chilena en este momento, pensando en la próxima eliminatoria? Es que yo creo que va a depender de la dirigencia que llegue, si se quedan los que están, si se van. Yo creo que va a depender del tema económico, porque Chile está con un déficit importante a nivel de dineros. Y también en quién quieren enfocar el futuro. Yo creo que por todo lo que ha pasado en los últimos años, tener un técnico chileno me gustaría muchísimo porque conoce un poco la idiosincrasia de nuestro país. Le fue muy bien a Chile con Sampaoli y con Bielsa, pero después fuimos un rotundo fracaso con todos los técnicos extranjeros que vinieron. Entonces, la oportunidad de un técnico chileno sería positivo. ¿Algún nombre ahí de los chilenos que se te ocurra? Bueno, todos dicen que Pellegrini, pero creo que don Manuel imposible que venga a dirigir en este momento, viendo todo lo que está pasando en el fútbol chileno, sin cambiar reglas, sin cambiar nada que pueda aceptar la selección. Jorge, sabemos que estáis de paso por Chile, así que te agradecemos que te hayas hecho el tiempo para venir aquí a hablar con nosotros en Reino Fútbol. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, vamos a estar hasta un tiempo más, viendo alguna alternativa. Ojalá que se pueda salir algún tema de trabajo acá. ¿Opción de dirigir en Chile? ¿Te gustaría? Sí, me interesaría porque he visto tanto fútbol acá desde que llegué que me llama la atención. Así que voy a esperar
unas semanas y ahí decidir, y si no, tratar de volver a Italia y conseguir en la mitad de campeonato algún equipo que tenga problemas en la tabla. Eso siempre pasa y lo ideal es partir del inicio, pero en Italia se usa mucho que los técnicos que se subentran, lo puede ir muy bien. Ojalá que así sea, ¿no? Jorge Vargas, invitado acá a Reino Fútbol. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, pueden ver esta entrevista y todas las entrevistas de Minuto 90. Muchas gracias como siempre por estar del otro lado.